nada más que por eso. Está el Código Civil, establece que las obligaciones se pueden cumplir en dólares, esto se ha violado, hicimos esa primera denuncia, vamos a seguir denunciando todas las violaciones a la Constitución que sean necesarias a efectos de preservar las normas jurídicas del sistema. Digo, acá las normas jurídicas del sistema permiten a las personas, empezando por la Constitución, hacer todo lo que forme parte de su decisión personal mientras no ofendan el orden público. En consecuencia hubo abuso de autoridad porque además el Código Civil autoriza a poder pagar y de hecho muchísima gente tenía, por ejemplo, préstamos en la escribanía en dólares y en consecuencia tenía que cancelar en dólares y no podía cancelar los dólares. Y no es que estamos atendiendo a la clase rica. Por ejemplo, estamos colaborando con un mozo de un restaurante, que como recibía las propinas en dólares de los turistas, finalmente él había pagado, iba pagando su cuota. Y de repente no pudo pagar su cuota, el acreedor le exige en dólares y él no puede pagar en dólares porque además la FIP no se lo da. En consecuencia se trata nada más que de preservar el orden constitucional, de preservar el orden jurídico. No me interesa hacer comparaciones, a esta altura quiénes son los ladrones del país, es más que obvio, pero sí me interesa defender los derechos y los intereses de las clases medias o de las... En realidad habría que corregir esto. Todo el mundo en la Argentina se siente de clase media, salvo los sectores más pobres y marginales. Todo el mundo se siente de clase media, una clase media más baja, media, este es el sueño argentino. Y lamentablemente, yo me acuerdo en los 70, nuestros propios compañeros de facultad, muchos de ellos montos, nos hacían tener desprecio y odio por nuestras propias familias. Porque ser de clase media era un espanto. A mí me decían, nenita bien, etcétera, yo militaba en la franja. Ahora, yo que conocí que eran amigos míos, ellos, que militaban en Monto, yo en ese momento no sabía que estaban en Montoneros, pero eran amigos nuestros, muchos de ellos muertos y desaparecidos, eran hijos de clase media. Entonces, este desprecio a las clases a las que pertenecen, me parece absolutamente... Yo agradezco que haya muchos jóvenes reivindicando esto en la marcha, porque a nosotros nos envenenaron en los 70 con este tema. Entonces nosotros llegábamos a nuestras casas porque ser de clase media está mal, ¿no? Lo que pasa es que la clase media... Además, yo quiero recordar en los 70 algo. El que no empuñaba un arma era un cobarde. Los que no estábamos a favor de la violencia éramos cobardes. Entonces hubo millones de jóvenes en la Argentina que éramos cobardes frente a los que empuñaban las armas porque ellos tenían la verdad. Y muchas veces empuñaban las armas en la propia facultad para que la aprueben las materias. Esto lo vi yo. Lo que pasa, Carrió, la Entonces, clase media... que se revite esto 30 años después, con estos dos chiquillos, como Abal Medina y el otro, reiterar esta vieja historia. Mira, yo aprendí algunas cosas. Que este país se define por ser de clase media, que ese es su sueño. Que ese es su sueño también en las villas. Yo hablo con las mujeres de las villas. Estela Carlotto dijo, mal, con un gran prejuicio hacia los pobres, había gente bien vestida. Yo les quiero recordar a todos que la gente pobre viste bien en la Argentina. Puede comprar en la Salada, puede comprar en Once, a lo mejor no es la misma calidad, pero es el mismo diseño. La gente trabajadora viste bien en la Argentina. El problema lo tenemos la clase media y la clase pobre en el supermercado. Ahí es donde no se puede comprar. Es en la comida, es en el pago de los servicios. Ahora, el nivel de prejuicio contra las clases pobres que yo vi en las manifestaciones del gobierno habla de una especie de élite de vanguardia que custodia a los pobres y los usa, pero que no los conoce. Carrió, ¿por qué le dice chiquillo? Los pobres también Carrió estaban allí en la marcha. La peluquera, gente que no llega... Todas estaban, y saben, la 1114, que una de las señoras que trabaja en casa trabaja ahí, había cacerolazos. Porque esa gente gira plata a Perú o a Bolivia y no puede girar. Son inmigrantes que mandan la mitad del dinero para que su familia subsista.
Entonces el problema no es de los que van a Miami. El problema no es de los que van a Miami. El problema es que se controlen vida y obra, porque además la FIP está estableciendo un control personal. ¿A dónde vas? ¿Qué tenés? ¿Dónde viajás? Yo he viajado en numerosas oportunidades porque tengo que ir a México a ver a mi nieta, etcétera. Miren, yo viajo en turista desde que soy diputada nacional. Antes no. Antes de ser diputada nacional, yo viajé a los 19 años en Primera Europa. Desde que soy diputada nacional, yo viajo en turista, porque no me parece correcto que un diputado nacional viaje en clase privilegiada. Ahora, en todos los últimos viajes, los que iban en primera eran chicos de la cámpora. Carrió, ¿por qué lo calificó de chiquillo? A Valmedina dijo otro más, no sé a quién se refiere. No, porque me acordé una frase de una historia hebrea, de un pedazo de Isaías que dice que los pueblos que no querían la verdad y vivían en la mentira condenados a ser gobernados por chiquillos. Hoy se convirtió en el principal vocero del gobierno. Sí, pero es lamentable. La verdad es que chicos inexpertos, con mucha soberbia y con demasiado poder para la edad que tienen, gobernando este país, es casi una condena. ¿Usted piensa que hay un doble discurso? Por ejemplo, pues, bueno, veíamos ese mapa donde la mayoría del gobierno vive en los barrios donde Abel Medina criticó. Esto ya se sabe. Esto lo sabían antes de las elecciones, lo saben los intelectuales, todo el mundo sabe. En algún momento uno fue jurista, fue intelectual, hay también un gran deseo de clase media en los sectores intelectuales de la Argentina y son de clase media. Y en muchos había mucho resentimiento porque sabiendo mucho tenían pocos recursos. Yo creo que el kirchnerismo le dio a muchos la posibilidad además de tener recursos, lo que está bien. Lo que está mal es que critiquen en público lo que viven en privado. Alberto Fernández le mandó a decir en una oportunidad: todas las personas tienen un precio y tienes que saber cuál es tu precio. Yo le dije ninguno. Ahora, que supo bien Kirchner cuál era el precio de todos, lo supo bien. Y pagó lo que tenía que pagar para tener cooptada la crítica. Ahora, Carrió, muchas cosas se desprenden de lo que ocurrió el jueves en las marchas multitudinarias de todo el país. Una de esas cosas es que la oposición estuvo al margen de la convocatoria y mucha gente que manifestó no se siente representada. Yo les voy a decir una cosa con mucha tranquilidad y con mucha emoción. Yo recorro las calles, voy a los desayunos, me gusta tener el 1,8 porque uno conoce a la gente que la votó, finalmente es poca, he tenido millones de votos. En mi caso personal lo que encuentro es agradecimiento y un voto que no fue defraudado. Yo no soy oposición hoy, porque la verdad que saqué el 1,8%, tenía que llamarlo Altamira, que estuvo antes que yo, como referente. Yo soy una derrotada política, pero seguimos sosteniendo la misma lucha por la República, por la Constitución, por la libertad, por la justicia, que emprendimos desde hace 20 años. Obviamente, gran parte del pueblo eligió a la oposición más débil, que era la oposición elegida por Cristina. Nunca una presidenta fue 3 veces a una provincia y se encontró con Moyano, el segundo candidato, una semana antes de las elecciones. Pero esto sucede. El PRI tenía su partido satélite, elegía él quién era el opositor, había fraude y elegía él quien consentía. Abel Medina tiene la escuela del PRI. Y por el otro lado del fascismo, como lo dice el día de la derrota, cuando aumentan los procedimientos fascistas, no hay oposición, hay resistencia. Y a mí me parece bien que un pueblo que siempre fue indiferente a la pérdida de libertad y al respeto de la Constitución, empiece a valorar. Y creo que es el pueblo, que es uno de los sujetos, después está el sujeto de representación, pero el pueblo es un sujeto, empiece a defender su libertad, a generar el derecho constitucional de resistencia a la violación a la Constitución. Hay un derecho constitucional de resistencia a la violación sistemática de la Constitución que está previsto en la Constitución del 94, es decir, que estamos ejerciendo un derecho constitucional enmarcado en esa Constitución. Segundo, hay que entender que la regla de la mayoría nunca puede estar encima de la Constitución, sino por debajo, y que tanto Cristina como todo el gobierno están sujetos a la Constitución Nacional.
y que el hecho de que una mayoría circunstancial se ponga por encima es un acto de fuerza que habilita la resistencia. Esa resistencia tiene que ser pacífica y no violenta, y que creo que no hay que confrontar, solo hay que salir a la libertad y pelear por la República y trabajar por la justicia. ¿Usted piensa, digamos, que el jueves pasado ocurrió eso? Miren, yo como tengo que caminar tanto por el problema de salud que tengo, camino por todos lados. Esto se veía venir claramente hace 3 o 4 semanas cuando yo iba a las casas, decían, miren, este es el kirchnerismo, es como una pared, esta pared se rompió, por ahí va a pasar, tiene que pasar el pueblo, y ojalá que no vaya a Plaza de Mayo, sino a un lugar con menos historia de confrontación, de división. Obviamente no fui escuchada y fueron a Plaza de Mayo, y espero que ese lugar de confrontación no se elija nuevamente para evitar cosas que no quiero decir públicamente, pero este proceso recién empieza. Así que la gente salió por la libertad porque le molesta, y sobre todo le molesta que lo indaguen, lo inspeccionen y lo controlen ladrones. Porque en un Estado las personas con autoridad tienen todo el poder, pero Echegaray es un ladrón. Entonces, que un ladrón se meta en tu vida privada es terrible. ¿Por qué? Porque es como decirte que vos le encargaste que controle tu legal. Bueno, por todos los antecedentes de todo el programa de la nata. Yo denuncié al señor Echegaray en el año 2004, cuando el asesinato de aquel capitán de Conarpesa. Y entonces, ustedes saben que para no dejar de investigar a Conarpesa, el gobierno de Kirchner sacó a la directora de carrera de la FIP de Comodoro Rivadavia y puso en su lugar a Echegaray, que era un lumpen, un hombre de la FEP. En ese momento denunciamos que Echegaray venía para garantizar impunidad a Conarpesa, que es una de las empresas que financió y que se sospecha que tuvo participación Néstor Kirchner. Dueños de Conarpesa, que son los imputados del asesinato de este señor, que iba a decir la verdad sobre los aportes de campaña en las coimas, y que yo tuve el juicio y que salía suelta, y donde estaba Héctor Antonio. Con lo cual este hombre, que se enriqueció con los feedlots, que no puede explicar sus bienes, como la mayoría de los funcionarios kirchneristas que vienen, es algo que fuimos denunciando en 2004, 2005, 2006, en la aduana. Ahora, gracias a Dios, la nata mostró en imagen lo que nosotros venimos denunciando hace 7 años. Estamos en manos de ladrones. Entonces no hay autoridad. ¿Qué quiero decir? La autoridad, el Estado, los gobiernos, tienen que tener funcionarios que a su vez sean autoridad. ¿Cómo puede, Paideia, la educación? ¿Cómo te va a enseñar una presidenta a no robar con un patrimonio inexplicable de 50 millones de dólares? Si yo la conocí en Cristina. ¿Usted piensa que este patrimonio A no ver, lo yo la puede conocí a justificar? Cristina en el 94. Y ellos solo tenían las viviendas estas que habían ejecutado por la 1050. Y se compró el departamento total, no tenían otra cosa. ¿No le crean las declaraciones juradas? Por supuesto, el crecimiento ha sido escandaloso. A mí Sergio Acevedo me dijo, Lilita, tenés cuidado porque son corruptos. Porque yo sinceramente pensaba que era honesta. A ver, si vos como funcionario, pues yo no tengo nada. Y he sido diputada, etcétera. Todo el último departamento lo vendí para ver si puedo llegar a terminar una casa. A mí que me expliquen todos los políticos, no solo los kirchneristas, cómo hacen para pagar las expensas de esa cantidad de propiedades. Y uno que alquila no puede llegar a pagar las expensas. Entonces, el problema de la autoridad es que esta sociedad este pueblo tiene que decidir, ¿quiere ser decente? ¿Quiere tener gobierno decente? ¿Quiere ser libre y quiere que haya justicia que asegure la libertad? ¿Quiere vivir en la seguridad? Pero primero tenemos que decidir ser decentes, decidir ser libres y decidir qué gobierno queremos. Porque también es cierto que todos estos gobiernos, desde hace muchísimos años, son votados mayoritariamente por muchas personas que no les importa, porque dice roban pero hacen, ir al conurbano. No importa que manejen la droga, pero hacen, y hoy se mueren los hijos por la droga. Pero yo creo que acá la decisión colectiva es del pueblo,
tiene que ser trabajada, tiene que ser mesurada, y que tenemos que ir a la República y a la libertad. Elisa, hoy, bueno, habló la presidenta, no hizo cadena, pero sí habló en la Casa Rosada. Había mucha expectativa, pero era la primera vez que hablaba después de la marcha del jueves pasado. Lo omitió, no habló. ¿Cómo interpreta esto? La política de comunicación del gobierno se basa en Murray Endelman, que se llama la política como espectáculo público, que aconseja a los gobiernos no hablar de aquello que no puede resolver, de lo cual no se puede hacer cargo. Por eso el gobierno no habla de la inflación, cada vez más alta, porque no la puede resolver, no habla de seguridad, porque no la puede resolver, y no habla de esta marcha porque la superó. Pero en algún momento va a venir la respuesta. Y la respuesta va a ser fuerte. Todavía no reaccionaron. Están estos dos chiquillos gritando, pero todavía la respuesta del gobierno no está. ¿Por qué no está? Porque todavía hoy no tienen seguridad una capacidad de convocatoria como la del otro día. O sea, usted piensa que va a haber contramarchas y, digamos, una forma de porque se habla que eso podría generar más división dentro de Argentina. No, yo creo que la sociedad argentina no está dividida. Si hoy vamos a una villa, yo hablo con mucha gente que tiene que salir de la villa para hablar conmigo, porque si hoy entras, los castigan después, quitándole los planes, cosa que nunca me ocurrió en ningún gobierno. El reclamo de la clase media-baja y de la clase pobre, de la clase que vive en las villas, es aún más fuerte que este, en materia de seguridad, en materia de drogas. Esta gente está a la intemperie en materia de seguridad, les roban todos los días y los matan todos los días y no salen en los diarios porque no son importantes. Esta gente recibe los planes y tiene una especie de policía secreta en el puntero que además es dealer de la droga hoy en el conurbano. Esta gente no puede hablar. Y está muy bien que haya salido el voto libre de la Argentina, el voto que puede hablar, porque ese es el que tiene que poner. La Argentina no está dividida. Seguramente hay fanáticos opositores al kirchnerismo, seguramente se los dio en la plaza, seguramente hay fanáticos kirchneristas, y hay muchos, pero esos no conforman el 95% de la Argentina. Yo creo que el 95% de la Argentina quiere vivir en paz, quiere tener desarrollo económico, quiere tener constitución, quiere tener república, y a veces lo que pensamos que es una cosa así muy dura, en realidad es tan blanda que se cae como en un escenario. Yo no veo esa división. Y mire que camino. Pero cuando habla de una respuesta dura del parte del gobierno, ¿qué está pensando? Hay que esperarla. El gobierno está elaborando ahora la respuesta. Primero ella no habló, después se dijo que salgan los dos chiquillos, después ella habló ignorando lo sucedido, que es la forma en que ellos responden cuando no pueden. Recuerden los casos de seguridad de Bloomberg que se fueron a Calafate, ella se va a Calafate, repiten exactamente cuando no pueden manejar una situación. Se van a Calafate 3 días, vuelven, ningunean y en 2 semanas tendremos la respuesta. Carrió, después de la pausa vamos a hablar con Pablo Sirven, que es secretario general secretario de Relación de la Nación, sobre el rol de los medios el jueves. Pero digamos, hay un debate abierto también sobre el rol que jugaron. Hay dos cosas. Primero, está claro que la convocatoria no fue de los medios, ni de la política, y que nadie se dio cuenta de lo que iba a suceder. Esto es muy importante. La resistencia nació del pueblo. La segunda es que obviamente no hay libertad de expresión en la Argentina, o por lo menos no la va a haber a partir de que quieran hacer entrar gendarmería, porque la verdad que en los otros canales tiene... A ver, yo le diría una cosa, el canal oficial tiene que estar fuera de los gobiernos, tiene que estar en el Estado, y tiene que estar manejado por todas las fuerzas políticas, y por todos los representantes. Pero ellos controlan todos los medios, porque sus amigos capitalistas, también ladrones, como Lázaro Báez, Cristóbal López, Moneta, ahora entiendo por qué Cristina nunca firmó el informe de lavado, donde hablábamos de Moneta. Entonces, toda esta gente controla y no habló. Habló TN con algo de exageración, posiblemente. ¿Tiene un combate con el gobierno? Posiblemente. Era un grupo, yo no le voté ninguna ley, Cristina votó las 2 leyes, aclaro porque esto es importante.
fue Kirchner el que le consolidó Cablevisión y Montecanal, y fue Cristina el que le cambió el resultado que yo logré en diputados en el Senado como pago a la elección del 2003. Ahora, con todos sus errores y con todos sus defectos, hoy es el único medio que puede expresar lo que el gobierno no quiere que se exprese. Con lo cual yo le digo a la sociedad claramente que voy a seguir defendiendo la libertad de expresión y que tengan cuidado, porque si estos canales, este canal, desaparece, no es un problema del señor Mañeto, es un problema de los argentinos. Y siempre fui crítica y nunca fui la candidata. Kirchner fue el candidato del diario Clarín, 2 veces. Elisa, y la decisión del gobierno, porque digamos, después de que pasó lo del jueves y la cobertura se dio, el gobierno nombró en el organismo de control de medios a Sabatella, al diputado Sabatella. ¿Qué opinión le parece eso? Ellos saben mucho, el PC sabe mucho de Stalin, ¿no? Son stalinistas. Y allá, el otro día estaba releyendo, no sé por qué cuestión, el tema de Stalin, y había 2 hechos que a mí me gustaría señalar antes de irme porque tienen mucho parecido con la Argentina. Ustedes saben que en Rusia no había burguesía y la revolución había sido hecha contra la burguesía, pero no había burguesía, había campesinado. Entonces le tocó a Stalin tener que... Habían desaparecido los nobles porque los mataron, había que construir un enemigo. Lo construyeron artificialmente en los kulaks, que eran los campesinos. Alguna de estas cosas hizo este gobierno para tener un enemigo. Ahora, ¿saben quién era un campesino de los gulags, de los que ellos decían que eran ricos, los que tenían hasta 2 bueyes? Y ahí vino la matanza de 7 millones. ¿Qué hicieron para vender la revolución rusa? Miren, yo tengo formación marxista, pero nunca pude, por cuestiones humanistas y morales, sostener el estalinismo. Algo que reconoció este enorme hombre que acaba de morir, que es Santiago Carrillo, el viejo secretario del PC español, y que ojalá pudieran aprender de esa izquierda. Eso es tener moral y no otra cosa. Entonces, lo otro que hicieron es inventar actos llevando a la gente, como lo hacía el Duce en la década del 40, para dar la impresión a la sociedad de que son todos. Y de que como son todos, van por todos. Y ahora Que no son todos, está demostrado que hoy no pueden lanzar una movilización. Que van por todo, creo que este fue el primer parate al van por todos. El van por todos es ir en contra de la Constitución. El van por todos es constituir una sociedad fascista. Hoy las clases medias le dijeron que no. ¿Usted sinceramente cree que con los gremios, con los gobernadores, con los intendentes, no están en condiciones de hacer una movilización? Pero las movilizaciones son reales, también ellos hacían la movilización. Digo, Sabatella es esto, es un estalinista y un oportunista. ¿Y usted piensa que está Como calificado para ejercer ese cargo? No está calificado de acuerdo a la ley. Está calificado para ser cruel. Está calificado en términos de la horda. Es un estalinista. Y todo estalinista es cruel. Elisa, hay, digamos, un tema que está, bueno, lo estamos viendo en las imágenes, ¿no? El gobierno, sobre todo después de la muerte de Kirchner, digamos, arroja digamos, la juventud está con el gobierno. ¿Está con el gobierno? Mire, esta es una de las cosas más lindas que pasó. Hay mucha juventud que está con el gobierno y que cree de buena fe en el gobierno. Pero hay muchísima juventud que está ahí. Hay una juventud y yo respeto a la juventud que de buena fe está en el gobierno, porque bueno, es un proceso que lo tuvimos todos y que ellos ya encontrarán si se lo siguen siendo, si recapitulan, tienen derecho a aprender y a creer, y yo los respeto. Pero ¿qué hay? Mire, los chicos fueron los jóvenes los que convocaron esa marcha. Convocaron a sus abuelos, que conociendo la historia fueron, y los abuelos llevaron a los padres. Yo estaba en la calle y decía, Lilita, tenemos que ir porque mi hijo no sé qué leyó, mi nieto me dijo en Facebook. Así que fue una convocatoria que sí me interesa, es buena que se mantenga así, porque el pueblo tiene que crecer y tiene que decir qué clase de dirigente quiere. Yo creo que esta clase de dirigente no sirve. Esta clase de dirigente se ha enriquecido demasiado. Yo no estoy hablando solo de Kirchner.
Ahora, usted, digamos, insistió en el tema de la corrupción y planteó mucho lo de Cristina Kirchner, que la conocía, cómo vivía y cómo vive ahora, y sus bienes. ¿Este es un gobierno más o menos corrupto que el de Menem? Es que lo que pasa es que el corrupto anterior genera el piso del corrupto que viene. La coima anterior genera el piso de la coima que viene. Si la coima avalada por una sociedad y con impunidad del Poder Judicial de la Nación es del 7, el próximo gobierno lo lleva al 15. Si el anterior gobierno, por ejemplo el de Menem, establecía que las coimas iban tercerizadas por algunas empresas fantasmas, ya Kirchner se apodera y es dueño de las propias empresas. Entonces se queda con todo el negocio y el sobreprecio. ¿Qué quiero decir? Que si seguimos en esta línea, el problema no es el ahora. El problema es que alguna vez tenemos que decidir en la Argentina vivir en el amparo de la República, de la Constitución, de una democracia de mayorías y minorías, pero sostenidas en un Poder Judicial independiente. Digo, si esto no lo decidimos, somos el país que somos hoy, ante el mundo, una vergüenza. Miren, yo recorro el mundo y me da vergüenza. Lo que dicen es que somos una vergüenza. No dicen Cristina Kirchner, dicen los argentinos son una vergüenza de corrupción. Creo que la mejor pancarta del otro día fue: no tenemos miedo, tenemos vergüenza, queremos vivir con dignidad. Usted, Elisa, bueno, es creyente, ¿no? ¿Qué opinión tiene de las palabras de Cristina Kirchner cuando habló del miedo a Dios y un poco el miedo a ella? Miren, el amor y temor a Dios es un amor enorme a la trascendencia y a Dios, y el temor consiste en que el único temor del hombre que ama a Dios es desobedecerlo. Me parece que la señora Presidente no sabe lo que es eso, porque si no, no mentiría, no robaría. No sabe lo que es el amor y temor de Dios. Pero compararse a Dios es lo que hizo Kirchner, porque en el fondo lo que nosotros tenemos en la Argentina son ídolos de barro. Y lo peor que tenemos en la Argentina es la necrofilia. Convertimos en ídolos a cuanto muerto estuvo en la historia argentina. Y no estoy hablando de Kirchner, estoy hablando de todos. En vez de construir la vida a partir del respeto a la ley que funda la libertad, nosotros construimos el futuro en base a memorias mitológicas de seres que tuvieron niveles de corrupción, de degradación y de abuso tremendos, y que le hacemos mausoleos. A mí me parece que hay que dejar de hacer mausoleos y empezar a construir la vida en la Argentina. Este es el peor rasgo, de alguna manera lo vive en esa gran obra que presenté en Córdoba el otro día, Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez. De qué modo la Argentina ama la necrofilia, y no solo el peronismo, ¿no? Cada vez que camino por la Recoleta hay un acto radical. Se saluda a los muertos, pero no se imita a los muertos. Y voy a recordar algo que es muy importante. Miren, la areteia, que era el concepto de la virtud de los griegos, y decía que los que venían, el gran desafío de los hijos, o de los nietos, o de los que venían, de los que tenían virtud, inteligencia, templaje, era ser como ellos. Acá todo el mundo quiere ser rico, y nadie quiere tener virtud. Gracias, Carrillo, por haber estado esta noche con nosotros. No, es perfecto. Muchas gracias.